Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a estar juntos para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos continuar con lo que nos hemos propuesto. Es decir, contribuir a que Dios cumpla su propósito en nosotros, haciéndonos imagen y semejanza de Jesús. El tema que venimos desarrollando durante todo este tiempo es pareciéndonos a Jesús, y en esta ocasión es la cuarta sesión. Si no has tenido oportunidad de escuchar las sesiones anteriores, puedes pedir a tu líder o a tu amigo que te ha compartido el enlace, que te dé los otros enlaces a fin de que estés al día. En esta ocasión vamos a tratar de algo sumamente importante, de cómo trató Jesús en una circunstancia donde había muchos participantes, así como hemos visto el caso de la mujer adúltera, cómo manejó él la situación. Ahora vamos a ver otro elemento muy importante, cómo proteger o cuidar en cierto modo al liderazgo que podemos tener, ¿no? En la anterior ocasión hemos hablado también acerca de el paralítico de Betesda, cómo él ingresa y por causa de esto se origina ya la intención de los judíos de matar a Jesús por la obra que él hacía, no solo en días de reposo, sino porque mencionó que Dios era su Padre. Bien, en esta ocasión vamos a tratar de enfocar otro aspecto muy importante, pero mi pregunta es, ¿aprendieron algo de la reunión anterior? La sesión anterior enfocó algunos aspectos sumamente importantes de cómo podríamos estar frente a Jesús y qué haríamos si Jesús nos hace la pregunta como le hizo al paralítico. Tuvieron oportunidad durante la semana tal vez de tratar con alguien en la cual han aplicado algo de lo que nosotros hemos aprendido. Eso es sumamente importante, hermano, porque si la palabra de Dios que recibimos no lo ponemos por obra, no solo estás perdiendo el tiempo, sino la oportunidad de crecer espiritualmente y de ser bendecido grandemente por Dios. Nosotros cumplimos con nuestra parte, lo hacemos con todo el amor y diligencia que requiere el tema, pero también cada uno de vosotros requiere poner de su parte a fin de contribuir a que Dios logre lo que pretende en una localidad a través de ti. Bien, vamos ahora entonces para dar inicio a esta cuarta sesión. Gracias, Padre Celestial, por permitirme compartir con mis hermanos un tema tan importante, Señor, como es producir en nosotros la imagen de Jesús. Esa es tu voluntad. Y como es tu voluntad, tú eres el primer interesado en que participes ayudándonos para que se haga realidad. Encomiendo este tiempo para que todo lo que hablemos, Señor, no solo sea escuchado por esos oídos físicos, biológicos, sino también por el corazón. De modo que desde el corazón surjan, Señor, esas características de la conducta de Jesús como hombre, a fin de que nosotros nos comportemos de esa manera. Gracias, Dios. Creo que lo haremos todo esto con la ayuda tuya, porque confiamos en tu gracia y será el Espíritu Santo quien cumpla su labor al respecto. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como dije al inicio, vamos a tener un tema en donde hay varios enfoques que hay que analizar de cómo actúa Jesús. Y se trata ahora del Evangelio capítulo 7, Lucas capítulo 7, verso 15 al 30. Evangelio San Lucas capítulo 7 del 15 al 30. Es un poquito largo, pero muy precioso. Voy a dar lectura. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma ocasión sanó a muchas enfermedades y plagas,
y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña cascada por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Te das cuenta que tiene varios enfoques? Prepara tu corazón, presta atención, y voy a tratar de ser lo más claro posible para que entiendan los enfoques. El verso 15 al 17: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y vio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué sucedió para que se extienda la fama de Jesús? Este pasaje, el cual es parte de una escena anterior, yo lo tomé profesamente para, como contexto inmediato, entender por qué se da la siguiente situación. Lo que sucedió es que había resucitado un muerto. El muerto se levantó hablando y era un hijo de una mujer viuda, y le entrega a su madre. Ahora, este proceder produjo actitudes. Por ejemplo, algunos tuvieron miedo de que resuciten muertos, miedo de quién está haciendo eso. Pero había otro grupo que glorificaban a Dios y reconocían a Jesús como un gran profeta. Reconocieron que Dios está visitando a su pueblo. Estos dos elementos, el miedo por un lado y la glorificación por otro, se extendió. Un hombre llamado Jesús ha resucitado un muerto. Los que están gozosos dicen: ya el Señor se ha preocupado por nosotros, ya nos está visitando, ha venido un hombre de Dios que está anunciando eso. O sea, diversos comentarios surgen, pero la fama se extiende. Y dice que se extendió por Judea y toda la región de alrededor. Eso quiere decir que la noticia no solo fue en Judea, en la provincia de Judea, entró también en Samaria, entró también obviamente en Galilea. O sea, la noticia corre. Ya la fama se está extendiendo de Jesús. ¿De qué manera se puede manifestar ahora? Imagínate que en tu célula aparece una persona muy enferma. Porque el cadáver no te van a llevar, obvio. Pero te debe llevar una persona muy enferma. De repente una enfermedad terminal. De repente una situación grave. Y Dios te guía a hacer algo. Horas. Las cosas se dan. Se sana. ¿Qué va a pasar? Amado hermano, hermana, vas a ser famoso. Vas a ser famoso. No te sorprenda que a tu célula venga y no tengas espacio. Porque la gente está necesitada de milagros. ¿Dónde está el peligro? Que tú creas que el que hace eres tú y no Dios. Hay que mostrar que quien lo hace es Dios. Y a quien deben venir es a Dios y no a ti. Es el único riesgo de la fama. La fama se va a dar.
Tu iglesia, tu célula se va a multiplicar grandemente cuando vean señales, prodigios y milagros. En algunos casos habrá gente que dude o que tenga una suerte de miedo, pero creo y confío que la gran mayoría va a glorificar a Dios. ¿Entiendes? Entonces, a partir del verso 18 y 19 entramos ya en la escena que vamos a analizar para buscar qué cosa podemos imitar de Jesús. Versos 18 y 19 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Para que podamos entender la actitud de Juan, necesito aclararte algo, y eso lo vas a encontrar en Juan 1, en Juan 2, y vas a encontrar que aparece que Juan el Bautista comienza a predicar arrepentimiento y perdón de pecado, y bautizaba en agua Juan. Esa circunstancia lo vas a encontrar en Juan 1. Ahora, la gente obviamente preguntaba: ¿en quién eres tú? Él decía: yo soy el que clama por el desierto. ¿Eres el Mesías? Yo no soy el Mesías, yo soy el que bautiza en agua. Está viniendo detrás de mí y yo no le conozco. Y el que yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso, él los va a bautizar en agua y en fuego, en espíritu y en agua. O sea, está hablando de que viene uno detrás. Ya en el capítulo 2 encontramos con unos discípulos que le seguían a él y le dicen a Juan: mira, allá está aquel que bautizaste ayer. Obvio, él había recibido testimonio de que el Mesías, el cual estaba anunciando, iba a ser manifestado sobre la persona a que en el Espíritu Santo descienda sobre él cuando lo bautice. Y eso él vio con sus ojos, que el Espíritu en forma de paloma descendió cuando él estaba bautizando a Jesús. Y una voz escucha: este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. Todo eso lo vio Juan y daba testimonio que se había cumplido esa escritura. Y como digo el capítulo 2, sus discípulos ya miran a Jesús y dicen, ya lo tipifica de esta manera Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se dan cuenta, tremendo testimonio de Juan. Entonces, ahora la situación es diferente. Juan está preso en la cárcel por denunciar el pecado de Herodes Antipas, de tomar la mujer de su hermano, que era un pecado, obviamente, un adulterio, ¿no? Y Herodías, su mujer, es quien planifica o quien ordena a Salomé, su hija, que le corten la cabeza a Juan el Bautista, y lo vas a leer ya más adelante. Entonces, ¿a dónde voy? Juan el Bautista está atravesando una crisis, está preso por cumplir la voluntad de Dios. Obviamente ya había cumplido su ministerio, había ya presentado al Mesías, ya había dado testimonio de que ese era el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero qué interesante que, estando el preso, sus discípulos fueron a escuchar a Jesús. Sus discípulos se impactaron con lo que sucedió, pero eran sinceros, vinieron a contarle a la cárcel: esto está pasando. Entonces, Juan el Bautista está en una suerte de crisis emocional, pero al mismo tiempo está pensando en el Mesías. Si es el Mesías, entonces a mí me va a liberar, voy a salir libre. Está pensando, me imagino, Juan. Entonces, esa es la razón por la que Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos. ¿Y cuál es la pregunta que hace? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Si él ya había tenido el testimonio de Dios que sobre quien desciende el Espíritu, ese es. Pero ahora dice, ¿estaremos de repente esperando a otro? ¿Serás tú? O sea, él entró en duda. Y eso, obviamente, se va a manifestar en nuestro tiempo también.
siervos ungidos de Dios que hacen tremendas cosas pueden entrar en un momento de crisis, y en ese momento de crisis necesitamos que alguien nos ayude. En esta ocasión, las manifestaciones que se dieron, porque se fueron impresionados por la resurrección del muerto, ahora ellos son encargados de ir a preguntarle a Jesús, ¿no? Y le preguntan para, obviamente, le traigan una respuesta, si eso no es, a fin de que él pueda recuperar la esperanza de ser libre, o haber terminado su ministerio. Varias razones hay. En el verso 20 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿Jesús les respondió la pregunta? Jesús no respondió a la pregunta, porque pudo haber dicho sí, yo soy, o haber dicho no soy. Él no les responde. Ese silencio habla más que muchas palabras que podemos decir con nuestra boca. Él no respondió a la pregunta que vinieron a hacer, porque la pregunta era humana, era una pregunta natural, la pregunta de un hombre que ha perdido la fe, de un hombre que está en una crisis. Y él no puede responderle con lógica, ¿sí? No. ¿Qué es la verdad? Puede decir sí, porque es la verdad. Y puede decir, sí, yo soy. Pero aquí el asunto es que Jesús está mirando más allá. Está mirando los efectos que va a causar. Y el verso 21 nos muestra una actitud. Y el verso 21 dice: en esa misma hora, o sea, ha sido una hora casi, en ese tiempo, sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, o sea, echó fuera demonios. A ciegos les dio la vista. O sea, él se puso a hacer lo que venía a hacer el Mesías. Él se puso a hacer a lo que había sido enviado. Sanar enfermos, echar fuera espíritus, dar vista a los ciegos. Ya anteriormente, una hora antes, había resucitado muerto. Eso es lo que hizo Jesús. Ahora, ¿por qué lo hacía? No les respondió sí, sino comenzó a demostrar con hechos, con argumentos. Toda vez que estos discípulos llevaron la noticia de que había resucitado muerto, ahora que le lleven la noticia completa. Y esta noticia completa está en Isaías, que Juan lo sabía. Lo hacía entonces para mandar un mensaje escondido a Juan. Ahora te pregunto, ¿de qué manera puedes manifestar ahora un carácter de esta naturaleza de Jesús? Cuando tengas que decir algo, cuando te hagan preguntas cruciales como esta: ¿eres pastor o no eres pastor? ¿Eres esto o eres el otro? ¿Vas a hacer esto o no vas a hacerlo? Demuestra con hechos. O demuestra con la palabra de Dios y con testimonios. Cuando tú dices, Dios me dijo y esto he hecho, ellos van a empezar a mirar lo que está al otro lado. No la respuesta racional que le puede decir sí o no. Eso es lo que está haciendo con estos discípulos de Juan, es mostrarle la esencia, la profundidad del ministerio que él ha venido a desarrollar. Jesús vino con un ministerio bien definido. Entonces, ahora, cuando tengas que hablar algo, que tenga que responder este tipo de preguntas, demuestra con hechos. El verso 22 dice así: y respondiendo Jesús, aquí ya viene una respuesta, porque dice respondiendo Jesús a la pregunta pues que le hicieron, les dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto en presencia y oído, lo que han recibido otra gente. Y dentro de eso que estaba
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les anuncian el Evangelio. Esto está en Isaías. Entonces, ¿cuál es el mensaje para Juan? Pues la respuesta era decirle, ¿sí es? No, esto está haciendo. Y era un mensaje escondido para que Juan revisara dentro de su ser interior, para que recuerde que en Isaías hablaba de Juan, o sea, de él, y también hablaba del Mesías. Entonces le está demostrando, dentro de esto, sí soy. El sí soy está con un mensaje que los discípulos no entienden o no llegan a concluir. Los discípulos van a llevarle solamente el mensaje. Podríamos decir, es un WhatsApp de Jesús para Juan. Está enviándoles lo que está haciendo. Ya Juan, con la ayuda del Espíritu Santo, le va a confirmar de que es él. Entonces, el mensaje o la respuesta era escondido, para que solo Juan lo entendiese. Entonces uno se pregunta, ¿y qué hubiese pasado si el mensaje hubiera sido como el que nosotros de repente lo haríamos? Me voy a poner como ser humano, y todavía un ser humano equivocado, un ministro equivocado. ¿Qué le diría yo a los discípulos de Juan? Ahora, vayan a decirle a Juan que se deje de tonterías. Él mismo vea bautizado. Él mismo ha escuchado la voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado que tengo con paciencia. Y él mismo sabe que soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué se le ocurre hablar que no soy yo? Eso lo haría yo, de repente. ¿Y qué estaría haciendo entonces con Juan ante sus discípulos? Estaría denigrando. Sus discípulos perderían confianza en Juan. Y de repente sus discípulos se vienen corriendo, toditito lo dejan a Juan y se vienen detrás de Jesús. Jesús no quería que sus discípulos vengan. Que los discípulos de Juan sigan con Juan. Jesús no iba a jalarse a los discípulos de Juan para incrementar su congregación, no. Lamentablemente hay ministros en la actualidad que hacen cosas, hacen divulgar la noticia para jalar gente de otras congregaciones. O para convencer personas que él hace mejores cosas que otros. O para increpar a ciertas personas que dudan de él. Eso es lo que en la actualidad podemos encontrar. Entonces lo que tenemos que nosotros aprender de Jesús es la sabiduría con que él maneja las cosas. El dominio propio que podría enfrentar preguntas de esta naturaleza. El riesgo que podían pasar los discípulos de Juan. El riesgo de la imagen, cómo estaría por tierra la imagen de Juan el Bautista, pese a que está preso. El abandono que sufriría de sus discípulos estando presos. Fíjate cuántas cosas Jesús ha tenido que ver para enviar el mensaje escondido. Pero hay una cosa más en el mensaje, y está en el verso 23. Y el verso 23 dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Eso jamás lo iban a entender los discípulos de Juan. Aún ni los escribas ni los religiosos lo hubiesen entendido. ¿Qué encierra esta parte del mensaje enviado? Encierra una advertencia. Pero no es una advertencia abierta tampoco, sino presentado como bendición que se puede perder. Porque la palabra bienaventurado es ser feliz. Entonces diría el texto, feliz aquel que no tropiece conmigo. En otras palabras, feliz aquel que no se equivoque conmigo. Ese es un mensaje escondido que le está mandando. Personal. Esto es personal con Juan. Es una exhortación a Juan. ¿Qué harían ahora de repente? Si no creen en mí, ustedes lo van a ver. Van a sufrir las consecuencias. Porque Dios es justo.
Porque la palabra dice, y le mandamos una sepultura. Le mandamos una sepultura. Entonces, bajo ese contexto, no vamos nosotros a caer. Usemos esto. Un mensaje escondido. Una exhortación escondida. ¿No? Manejemos así las cosas. Verso 24 y 25. Qué tremendo es esto. Recuerden que en esta escena tenemos a los mensajeros de Juan. Pero también hay gente que está ahí, los que han sido bendecidos con los milagros. El pueblo que está ahí mirando los milagros de Jesús. Y aparecen también, hay fariseos y escribas. Y aparecen también los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos para Roma, los cuales eran odiados por los judíos. Entonces, este grupo de gente está ahí. Y dice el texto, versos 24 y 25. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites. En los palacios de los reyes están. Se está dirigiendo a la gente que está escuchando y está viendo los milagros. Pero qué interesante que esto lo dice cuando los mensajeros de Juan ya se han ido. No lo ha dicho delante de los discípulos de Juan. No. Ya cuando se han ido. Les voy a decir por qué es eso. Confronta a la gente que está ahí. ¿Por qué? Porque ellos escucharon que eran enviados de Juan. Ellos sabían que Juan está encarcelado. O sea, ellos están con la mente colocada en Juan, la situación en que vive. Y lo que está haciendo Jesús con estas preguntas es levantar el nivel de Juan. Está confrontándolos con el ministerio y el trabajo que ha hecho Juan. Y lo hace también con preguntas. Qué interesante saber preguntar. Son respuestas con preguntas. Él hace la pregunta y también como que les da la respuesta. La pregunta es: ¿qué salisteis a ver al desierto? Porque Juan impactó con su presencia, que la gente iba a bautizarse. ¿Pero qué han salido a ver? Y manda la respuesta indirecta también. Una caña sacudida por el viento, o sea, alguien que no vale, alguien que hace bulla por ahí sin sentido, alguien que cualquier cosa lo va a tumbar, una caña, porque ahora está preso. ¿Más qué saliste a ver? Lo contrario, un hombre cubierto de vestiduras delicadas. ¿Dónde están estos que tienen esa vestidura preciosa? Viven en deleites. ¿Y dónde lo van a encontrar? En los palacios. No en una cárcel. O sea, se dan cuenta que está confrontando a la gente para sacarles de su mente la idea que pueden tener ya de Juan. Está confrontándoles con la realidad que están viviendo. Ahí están el pueblo, están los publicanos, están los fariseos y los intérpretes de la ley. El hecho de que esto no hayan escuchado los mensajeros de Juan era para que no lleven noticia de esa parte. Porque Juan no necesitaba de eso. Después uno se da cuenta y dice: ¿qué hubiese pasado si estuviese Juan? Los discípulos de Juan ahí. Habrían dicho: esto ha dicho el maestro. Y le hubiesen contado lo que va a seguir los siguientes versículos. Y lo han dicho: es el más grande de los profetas. Eso es lo que le habrían dicho. ¿Y Juan qué hubiese pensado? De repente cae en vanagloria. De repente. En nuestro tiempo, el riesgo más grande para cualquier ministro es el reconocimiento desmedido que se le pueda dar a su persona o a su ministerio. Tengamos cuidado.
Cuando alguien te alaba por las cosas que Dios ha hecho a través de ti, recuérdale siempre que no eres tú, sino Dios que te usó a ti y tuviste el privilegio de ser usado para que se dé el milagro, para que se dé el hecho sobrenatural. No aceptes fácilmente los reconocimientos, que delante de gente te digan, este hermano hizo esto por mí y así fue, porque puedes caer preso en la vanagloria. Mucho cuidado con eso. Él cuidó de que estos mensajeros primero se fueran para confrontar al pueblo. Ahora, si se hubiesen quedado los mensajeros de Juan, que hubiesen pensado del pueblo, de los fariseos, hubieran quedado mal. ¿Qué salisteis a ver? ¿Ah? Uy, qué va, cómo nos ha tratado mal a ellos. Si hubieran ido con una idea también, una preconcepción de que está exhortando duramente a la gente. Ahí hay dos razones por las cuales Jesús con mucha sabiduría manejó la situación. Ahora el pueblo está confrontado. Y continúa en el verso 26. Sigue la pregunta. ¿Mas qué salisteis a ver y a quién traían la verdad? ¿A un profeta? ¿Se dan cuenta que ya les pone, era profeta Juan? Claro, porque él anunciaba a Jesús. Él dio testimonio que él era Jesús. Él era el que bautizaba en agua y fuego, en espíritu y fuego. Entonces, era un profeta. Y dice, ¿qué saliste a saber? ¿A un profeta? Y ahí sí viene una respuesta contundente que él mismo plantea. Sí, os digo, y más que profeta. ¡Wow! ¿Qué tal posicionamiento de Juan el Bautista ante la gente? Esto es más que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Porque es el profeta al cual se le encargó que presentaría al Mesías. Todos los profetas hablaban del Mesías, los profetas hablaban de la restauración del pueblo de Israel, hablaban del nuevo tiempo, pero solo a Juan se le asignó la responsabilidad de presentar al Mesías. Más que profeta. Entonces ahora Juan el Bautista está posicionado en la mente de la gente como un gran varón. Una imagen de un profeta de profetas. Y lo respalda todavía con un texto bíblico. Y eso está en el verso 27 y 28. Este, o sea Juan, este es de quien está escrito. Y va a Isaías. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahora, acá hay otro detalle interesante. Él respalda con la Biblia, con el Antiguo Testamento, la presencia de Juan el Bautista, como el mensajero que va delante de Jesús y que prepara el camino delante. Y él vino a decir eso. El reino de los cielos se ha acercado. Y decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está preparando el camino. Lo ha cumplido y lo demuestra con un texto. Pero hace otra declaración Jesús. Os digo que entre los nacidos de mujeres, caramba, aquí viene desde Eva pues. Desde los hijos de Eva hasta los hijos de ese momento, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Claro, porque fue al único que se le dio la oportunidad de presentar al Mesías, al único. Ahora, ¿qué os hubiese sucedido si la cosa se quedaba ahí? ¿Qué hubiese sucedido? ¿Cómo se verían esa gente que está siguiéndole a Jesús? Esa gente que está escuchando sus mensajes. Y también una oportunidad para arrepentirse a los fariseos y a los escribas. ¿De qué manera va a convencer a ellos? Pero el más pequeño en el reino de Dios está estableciendo el reino de Dios. Porque Juan decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y ahora el reino ya está.
Y ahora Jesús dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Y por qué? ¿Es una falsedad? ¿Es una negación de lo que ha dicho antes? No. Está aclarando que una cosa es presentar a Jesús, otra cosa es tener a Jesús en el corazón. O sea, cualquiera que recibe a Jesús en su corazón, en el reino de Dios ingresado, es mayor que Juan el Bautista. ¿Qué está logrando con esta declaración? ¿Cuál es la motivación de decirles a ellos? Ustedes en este momento, los que están escuchando el mensaje, los que creen en Jesús, van a estar en mejor posición que Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo procederíamos ahora? Diciéndoles a ellos, primero, que el que hace los milagros no eres tú, sino Dios quien te ha enviado. Que el que tiene palabra profética o cualquier otro don, no eres tú, es el Espíritu Santo que está haciendo a través de ti. Pero al mismo tiempo, para que ellos no vieran cuándo yo podría ser como Él, cuándo yo seré así, es imposible que yo lo haga, porque soy rebelde, porque todavía tomo, porque todavía fumo, o sea, se verían imposibilitados. El mensaje de Él es que el más pequeñito, el más débil en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Decirles que con Dios entrará en una posición mayor que Juan el Bautista, pero que eso obviamente es un proceso. Entonces, ayudemos a la gente a mirar a Jesús y no tomar su gloria. Y sobre todo, darles también un alto valor a los nuevos convertidos. Y aquí lo hizo. Mira el resultado de esto. ¿Qué produjo las declaraciones en el pueblo? ¿Qué produjo en los publicanos? ¿Qué produjo en los fariseos? Vamos a ver esto. Verso 29 y 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, o sea, declararon que Dios era justo. ¿Y cómo lo declararon? Bautizándose con el bautismo ¿de quién? De Juan. O sea, el bautismo de arrepentimiento. No es el bautismo del que ahora nosotros hacemos como iglesia. Este era bautismo de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Declaro públicamente que me arrepiento de todo lo que he hecho. Que vendría a ser como recibir a Jesús, pero no estaba recibiendo a Jesús porque Jesús no ha muerto. Pero siguen la doctrina de Juan el Bautista. Ahí está el resultado de que un preso que para algunos ya no sirve para nada, habiendo levantado la autoestima, todavía le pueden seguir, aunque esté preso. Seguir sus enseñanzas. ¿Cómo lo veríamos ahora? Lamentablemente, hay ministros que han hecho un gran ministerio por un error suyo, es demolido por la gente. Como que ya no existe, como que ya no sirve. Pero Dios conoce el corazón de sus siervos y los levanta. Y va a reunir gente que cree en Él, que le sigue a Él. Muchos lo abandonarán, se irán a otras iglesias, estarán en otro lugar donde los tratan bonito, o donde ya no se hace lo que hacía antes y que le fastidiaba. No, va a producir gente que vuelve a sus orígenes. Pero el verso 30 mira lo que muestra. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Esto es personal. ¿Y cómo desecharon? De la misma manera, no siendo bautizados por Juan. Los otros aceptaron bautizándose. Y los intérpretes de la ley y los fariseos lo demostraron
no queriendo bautizarse el bautismo de Juan. Entonces, ¿tuvo efectos edificantes? Sí tuvo efectos edificantes. Esa gente tomó el bautismo de Juan, reconociendo a Juan como el profeta mayor, pero también sabiendo que ellos van a ser mayores que Juan. Eso es lo positivo. Y como la palabra de Dios es doble filo, corta para arriba y corta para abajo, cortó para arriba con el pueblo y los publicanos, pero cortó para abajo con los fariseos y los intérpretes de la ley, porque ellos decidieron no creer, no aceptar y no bautizarse el bautismo de Juan. En otras palabras, perdieron su oportunidad de recibir a Jesús, perdieron su oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Qué le parece el pasaje? ¿No es maravilloso? A mí me sorprende sobremanera la sabiduría de Jesús, cómo maneja las circunstancias. Algunas aplicaciones que podría resumir sería que en las dificultades, que aunque Dios te haya hablado, te haya dado una promesa, te haya dado un testimonio de Dios con hechos, y vengan las dificultades, no debemos dudar. No debemos permitir que la crisis nos aborde. Debemos mantenernos lo que Dios ha dicho. Es un tiempo de prueba. Juan el Bautista estaba pasando un tiempo de prueba. Tú puedes recibir noticias, buenas y feas. Puedes recibir preguntas que te hagan. O bien pueden venir comentarios y hasta murmuraciones de otros hermanos. Cuando eso se le pide sabiduría de Dios para ver la manera de tratar con ellos. No tienes que pelear defendiendo a nadie. Tampoco tienes que humillar a nadie por lo que dicen. Sino que con la sabiduría de Dios todos salgan beneficiados. Tienes que mirar el contorno de con quién hablas. Si está solo, está con varias personas, qué clase de personas. Porque lo que digas puede afectar a las otras personas también. Discierne las consecuencias posibles de lo que vas a decir o hacer. Y si tienes la paz de Dios, muévete en esa dimensión. Otra cosa que tienes que hacer es que respaldes con hechos lo que eres. O con testimonios verdaderos al hablar, que sea el Espíritu confirmando de que efectivamente eso has hecho. Entonces, demostrar con hechos y con testimonios dan credibilidad a lo que vas a hablar. Ahora, dependiendo de las circunstancias de las personas con que trates, tienes que buscar la manera más adecuada de modo que te entiendan. Use el lenguaje adecuado de acuerdo a la persona. Hay diferentes niveles. Tú no le puedes hablar con textos bíblicos a uno. A otros les puedes hablar solamente con testimonios. Y a otros, como Jesús lo hacía, con parábolas. Jesús tenía diversas formas de comunicarse. Tienes que eliminar cualquier mal concepto que tengan de las personas. Elimínalo. No dando la razón o negando la razón. Simplemente porque nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. Así que quienes vengan con conceptos perjudiciales acerca de alguien, es preferible que los calles de una buena manera y les digas que no debe juzgar, porque con el juicio que emite va a ser juzgado también. Tienes que eliminar cualquier mal concepto. Tienes que levantar la imagen de aquellos que están sufriendo. Así como Juan estuvo preso, vas a tener gente que estuvo muy bien, pero que el circunstancia ha llevado a una serie de dificultades. Y la gente va a decir de repente, estaba en pecado, por eso le ha pasado esto. Como ya no viene a la iglesia, entonces ahí están las consecuencias. Sea cual fuera la razón por la que se haya dejado, tenemos que buscarlos para ayudarlos a entender. Hay que levantar la imagen de los que están caídos. Sobre todo,
advertir también de manera personal. Les dijo que corren si no cambian de actitud. Se dan cuenta que hay mucho que aprender de Jesús, y en este pasaje hay ricas oportunidades para poder sacarle y decirle al Espíritu Santo: mételo en mi corazón, quiero actuar de esta manera. Tómalo así. Y voy a orar por ello. Bendito Padre Celestial, he alcanzado tu palabra y sé que tú respaldas la palabra que predicamos por la web. Y esta palabra corre, Señor, por todo el espacio, y a donde tú quieras que llegue, y a la persona que quieres que escuche, lo recibirán y será para bendición. Pero particularmente pido a los que están oyendo en este momento: toma sus vidas, muéstrales que los tienen que superar, que acá tienen respuestas y soluciones, y que los apliquen en su vida. Te doy gracias por permitirme hacerlo. Te doy gracias porque tú vas a cumplir, Señor. Nos vamos a parecer a Jesús. Vamos a tener bien parecidos, Señor, a Jesús, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Declaro que así será hecho, porque lo declaro en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Si tenemos visitas en la reunión, queremos decirle que el líder le va a dar unos minutos para ayudarle a experimentar esto. No tienen que pasar por el bautismo de Juan. Ahora ya recibir a Jesús es una fe desarrollada, y vale la oración de quienes te ayuden a recibir a Jesús. Entonces, el líder se va a encargar de darte algunos pasos más si es que lo deseas. Y a ustedes, mis amados hermanos, si Dios les ha bendecido con esta palabra y lo ponen por obra, testifiquen a sus amigos. Manden el link de Roma a toda su red. Tal vez no lo lean todos, tal vez no lo escuchen todos, pero quienes lo escuchen va a producir un milagro, porque Dios sabe sobre quienes desata su palabra. Pero no nos limitemos y hagámoslo así. Gracias, Padre. Los bendigo en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, así que ahora quiero desearles que esta próxima semana puedan ustedes ya estar compartiendo bendiciones acerca de estas enseñanzas. Háganmelo llegar a la web también como testimonios, para poderlo comentar y tratar de exponer también vuestras experiencias, de manera que reforcemos la fe de los hermanos que escuchen estos mensajes. Entonces, hasta la próxima. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los lleve en victoria para gloria y honra de su nombre. Hasta la próxima, amados hermanos. Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE.